Petro, también el doctor Carlos Rodríguez de la Asociación Minga y también el doctor Rafael Barrios del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Le damos la palabra al doctor Rafael Barrios, quien va a empezar con esta rueda de prensa, y les pedimos obviamente que se sigan escribiendo por el chat para tener el acceso para hacer las preguntas pertinentes. Doctor Barrios, tiene usted la palabra. Buenos días, senador Gustavo Petro. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, como integrante del área internacional del equipo de trabajo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le quiero agradecer no solo a ellos, sino también a toda mi institución. Yo quisiera comenzar por la importancia de esta decisión al declarar que Colombia violó los derechos políticos del senador Petro, es decir, artículo 23 de la Convención Americana. Luego, la Corte reiteró el argumento jurisprudencial en el caso López Mendoza versus Venezuela, pero además dijo que no solo estaba prohibido destituir, sino también inhabilitar, y ahí hay un avance respecto a esta sentencia. Lo otro fue sobre la interpretación de la Convención Americana, artículo 23, que dice que defiende no solo la parte literal del artículo, sino también el objeto y fin del tratado, es decir, la Convención Americana. Resalta esta sentencia un aspecto importante del control de convencionalidad que hizo el Consejo de Estado en su sentencia sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero dice que debe ser complementada, debe ir un paso hacia adelante, en el sentido de que debe haber una reparación integral para el senador Petro y sus electores. Esto es importante, y sus electores, ¿no? ¿En qué sentido? En que debe hacer unas modificaciones legales al interior de nuestro aparato jurídico. Y uno, reformar la potestad que tiene la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular. Y eso es otra de las cosas importantes. Pero también toca el tema de la ley penal. Entonces, aquí no se puede impedirle a una persona elegida popularmente que por sanciones de este tipo no pueda participar del debate electoral elegido y ser elegido. Y también... Perdón, un momentico que yo me voy a unir a... Continúe, doctor. Doctor Barrios, continúe, por favor. Sí, y también toca, o sea, aunque no modifica la Constitución política de Colombia, pero sí le fija un alcance al artículo 277 en el sentido que
las facultades del Procurador General de la Nación deben limitarse al de vigilancia. Cuando yo me refería a las restricciones a la Procuraduría, esto también toca a la Contraloría, a las Contralorías de la República. Y por último, diría que la Procuraduría le afectó al senador Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, el derecho a la defensa y el derecho al juez natural, porque aquí tiene que ser un juez penal y no una autoridad administrativa quien debe afectar o restringir los derechos políticos de personas elegidas por voto popular en Colombia. Alcaldes, gobernadores, congresistas. Eso es el alcance de la sentencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Carlos Rodríguez. Bueno, un saludo al senador Petro y a todos los participantes, a Andrés por organizar esta rueda de prensa. Yo voy a hacer unos comentarios adicionales y reitero todo lo que ha dicho mi colega el doctor Barrios. En primer lugar, quiero decir que estamos muy satisfechos con la decisión de la Corte, porque protege los derechos políticos que son esenciales para la democracia. Son tan fundamentales para la democracia que la Convención Americana prohíbe que se suspendan aún en estados de emergencia. Tienen el mismo grado de importancia que el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la nacionalidad. Tampoco se pueden suspender esos derechos porque es esencial a la democracia. La Corte desechó todas las excepciones preliminares que presentó el Estado, tratando de que la Corte no conociera este asunto y decidió conocerlo y fallar de fondo. Quiero también insistir, porque parece que el doctor Camilo Gómez, el director de la Agencia de Defensa del Estado, no de la Nación, del Estado, ha dicho que se ha resquebrajado toda la lucha contra la corrupción. Nosotros no hemos querido minimizar ni debilitar la lucha contra la corrupción. Mal haríamos nosotros como representantes del senador Petro no enfrentar la lucha contra la corrupción. Si hay algún líder político que haya enfrentado, combatido la corrupción en todas sus expresiones y manifestaciones, ha sido el senador Petro. De manera que no hemos querido minimizar. Por el contrario, lo que hemos querido reiterar y relevar es que la corrupción es un delito y debe ser investigado y sancionado como un delito, no una falta disciplinaria, porque es una conducta de una gravedad inusitada. Además, lo que dice la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la corrupción en el continente es que los estados están obligados a tipificar como delito la corrupción, todas las conductas corruptas que en general se tipifican como el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones se aprovecha para sí o para terceros de ese cargo, económica o de cualquier otra manera, en provecho propio o ajeno. Por eso rechazamos de manera muy contundente esto. Las facultades disciplinarias de la Procuraduría siguen intactas. Lo único que ha señalado es que en el caso de las personas elegidas popularmente, como ha dicho el doctor Barrios, no pueden ser ni destituidos ni inhabilitados, porque se afectan los derechos políticos, tanto del elegido como de los electores. Y eso, señores periodistas, fue la propuesta que nosotros, como representantes del senador Petro, le hicimos al gobierno de Colombia cuando tuvimos al comienzo de este caso conversaciones para llegar a una solución amistosa. Nosotros le propusimos lo que ayer decidió la Corte.
que se interpretara el artículo 277 de la Constitución y que se modificara el Código Disciplinario. Ni la sentencia ni nosotros nunca propusimos una reforma constitucional. Lo que propusimos fue una interpretación, porque la facultad de inhabilitar no está en la Constitución, está en el Código Disciplinario y en otros aspectos. También es importante señalar que, como señaló también el doctor Barrios, que en la sentencia no solamente restringe esa capacidad de destituir e inhabilitar a las personas elegidas popularmente, sino que le quita los efectos inhabilitadores a las sanciones de la Procuraduría y a cualquier otra acción administrativa. Queda muy claro que el artículo 24.2 de la Convención Americana dice que exclusivamente, y usa esa palabra que la Corte relieva, exclusivamente se pueden limitar los derechos políticos por razones de edad, por razones de ciudadanía, o de nacionalidad, perdón, por razones de instrucción, que en Colombia no se restringe por eso, por razones de incapacidad civil o por un juez penal en una causa penal, porque son derechos muy importantes. Finalmente, quisiera señalar que la Corte declaró violado el debido proceso en este caso, pero no descalifica el procedimiento administrativo. Muy importante. Lo que ha dicho es que en este caso, y eso es una responsabilidad del que era procurador, quienes instruyeron fueron los mismos que fallaron. Y la Corte dice, para que haya debido proceso, quien instruye una causa no puede ser la misma persona o el mismo grupo el que falle. Pero siguen intactas las facultades de la Procuraduría. No se han debilitado para nada las medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias que no tienen entidad de delito para los funcionarios que son elegidos popularmente. De manera que expreso mi satisfacción, comparto las apreciaciones que ha hecho el doctor Barrios y hago estos comentarios con énfasis y le dejo la palabra al senador Petro. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Senador Gustavo Petro, tiene usted la palabra para sus comentarios. No sé si esperar preguntas o... Porque este tema obviamente pues es largo. Bueno, los causantes de este tema, y tengo que decirlo así, son personas que estaban incursas en unos hechos de corrupción. Por tanto, es absolutamente tonto afirmar que las consecuencias de unos hechos de corrupción, entonces es que las consecuencias judiciales es que se profundiza la corrupción, como ha dicho el vocero del gobierno. ¿Cuáles eran los hechos de corrupción? Pues una apropiación privada de un servicio público, el aseo, en contra de otros privados, pero humildes y miles, que eran los recicladores. Y sobre lo cual la Corte Constitucional había hecho una sentencia declarando la inconstitucionalidad de esa contratación con estos particulares, muy afines a los sectores del poder político tradicional, y la orden de potenciar a estos miles de personas humildes que hacían el servicio de aseo. Las tensiones que produjo el cambio de modelo llevaron a estos privilegiados de la contratación a presionar sobre instancias del gobierno. Hay una declaración que dice que con dinero, en la Procuraduría, en la Superintendencia de Industria y Comercio y en las Contralorías, llevando a sanciones, como ustedes saben, de destitución al alcalde de ese entonces, a mí. Bueno, la pelea judicial ha terminado. Pero es la pelea judicial tanto en Colombia, porque unánimemente la sala plena del Consejo de Estado, no sé si hubo unanimidad, pero falló a favor mío, anulando todo el proceso del procurador Ordóñez contra mí,
las multas de Contraloría por más de 100 millones de dólares, todas han sido suspendidas por la justicia colombiana administrativa, suspendidas, se supone transitoriamente por medidas cautelares que ha expresado la justicia colombiana. Solo queda vigente la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un caso excepcionalísimo, porque aquí también, al ser aceptado el proceso de nulidad de lo que se me adelantó en la SIC por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se suspendió el cobro coactivo. Pero, extrañamente, el presidente, a través de la superintendencia, mantiene el embargo, como medida cautelar, se llama así. Es decir, está suspendido el cobro coactivo judicialmente, pero la presidencia me embarga bien el sueldo, lo que tuviera, que es básicamente una persecución política. Bueno, estos son los hechos que en gran parte se derrumban hoy. La sentencia, ya lo explicaron los abogados, simplemente vuelve realidad un principio democrático, porque esto no es de corrupción, sino de democracia. El derecho político como un derecho humano fundamental, que lo reconoce nuestra Constitución del 91 y la Convención, que es parte de la Constitución de Colombia, por el artículo 92 del bloque de constitucionalidad. Esto es lo primero. El derecho político es un derecho humano fundamental. ¿Cuál es el derecho político? A elegir o ser elegido y participar en condiciones de igualdad en las decisiones del Estado. Ese es el artículo 23 de la Convención. Elegir o ser elegido. ¿Qué puede vulnerar ese derecho? Pues la Convención, que es nuestra Constitución, establece unos eventos en los que se puede vulnerar el derecho a elegir, por ejemplo, la mayoría de edad, la nacionalidad, o que la persona haya cometido un delito. Y por tanto, un juez penal le quite sus derechos políticos. Esa es la Convención, esa es la democracia, principio universal. En Colombia, bajo la excusa de la corrupción, que no es cierta, porque la corrupción ha incrementado en Colombia en forma escandalosa, se quitó y se vulneró los derechos políticos, es decir, los derechos humanos fundamentales, al permitir que autoridades políticas no judiciales, y la Contraloría lo es, y la Procuraduría lo es, no son autoridades judiciales, no juzgan. Entonces se les permitió quitar derechos políticos a la ciudadanía. Más de casi 2.000 en el caso colombiano. Eso mismo hicieron los venezolanos en el gobierno de Chávez, por ejemplo. Y a través de una multa le quitaron los derechos políticos a Leopoldo López. Y Leopoldo López intercedió a la Comisión Interamericana, hizo el mismo proceso y hubo una sentencia previa a la nuestra en donde se le restituyó sus derechos políticos. Esa sentencia debía ser aplicable en Colombia, como nosotros lo pedimos, pero el gobierno hizo oídos sordos al tema. Venezuela respondió saliéndose del sistema interamericano de derechos humanos. En general, eso es lo que hacen las dictaduras, es decir, mantuvo el criterio de que una autoridad política no judicial pueda quitarle derechos políticos a la ciudadanía, que es lo propio de las dictaduras. En Colombia, como no se quiso aplicar esa sentencia, que era obligatoria aplicarla, pues nos tocó mantener todo el proceso. En el año 2017 hicimos un diálogo con el gobierno del entonces, con el doctor Guillermo Rivera y con Cristo, que eran ministros del Interior en su momento. Ellos accedieron a presentar una reforma que estaba en la reforma política del entonces al Congreso, con más o menos estos artículos. Carlos Rodríguez ayudó mucho en estos artículos que se pide que se cambien, ahí se hacía.
Y la Contraloría y la Procuraduría hicieron ahí como una vaca común, influenciaron a los parlamentarios, que tienen mucho poder de influencia además, y no permitieron la reforma. En el 2017 eso se cayó, el proceso siguió, terminó en sentencia que ahora obliga al Estado colombiano, a menos que el gobierno de Duque quiera salirse del sistema interamericano de derechos humanos, tal cual hizo el gobierno de Chávez. Con nuestra crítica, porque nosotros criticamos al gobierno de Chávez por esa decisión en su momento, y dijimos que el pacto democrático en todas las Américas consistía en fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso acudimos a él. No creo que Duque tome una decisión. Él ya había intentado una reforma del sistema interamericano. Se estaba tratando de adelantar a estas circunstancias que hoy tenemos. Fracasó la mayoría de los gobiernos de las Américas todas. Rechazaron su iniciativa de reforma. Y menos mal, porque eso sirvió para guarecer la democracia ante dictaduras de todo tipo. Hoy se mantiene vigente y hoy obliga al Estado colombiano a cumplir los derechos políticos como derechos políticos fundamentales. ¿Qué significa esto? ¿Que entonces se cayó una barrera en la lucha contra la corrupción? No, porque la corrupción es un delito, no es una irregularidad. Cuando un procurador o un contralor investigan un hecho de corrupción, lo están investigando como si fuese una irregularidad y no como si fuese un delito. Eso sí ayuda a la corrupción, y ahora voy a explicar por qué. Porque si la corrupción es un delito, robarse el patrimonio público para un particular, sí mismo o una tercera persona, que es como se define la corrupción internacionalmente, pues al ser es un delito, quien tiene que investigarlo en la fiscalía y quien tiene que juzgarlo es el juez penal. ¿Por qué se está haciendo como si fuese una irregularidad en manos de contralores y de autoridades políticas y no judiciales? Pues al dejarle eso a autoridades políticas y no judiciales, lo que se construyó en Colombia fue un sistema de extorsión política. Porque lo que hace el contralor regional en algún municipio o el procurador regional, guardadas las excepciones que siempre las hay, es pedir el CBY en el proceso de corrupción que ha detectado y dejarlo en la impunidad. Y así es como se está haciendo la política en Colombia. Funcionario que no acepte, a ese sí lo destituyen. Y el que acepte, es decir, que reparte el fruto de la corrupción, ese no es destituido. Funcionario honesto que empieza a recibir la extorsión y se resiste, el funcionario honesto es el destituido. En cambio, el funcionario corrupto que hace la repartija con el funcionario de la autoridad política que lo está investigando, ese queda en el cargo. Entonces, el sistema que tenemos prohíbe la corrupción y establece un sistema de extorsión política que elimina la democracia en Colombia en lo que tiene que ver con los derechos políticos, porque le quita el derecho a la ciudadanía de elegir y al elegido de gobernar. Entonces, las consecuencias de esto es que va a haber más democracia, que el temor, que yo lo viví en mi propia administración, el miedo desatado dentro de los funcionarios públicos, porque veían una policía política encima en la Procuraduría, en la Contraloría, y ajustaban los programas no a lo que había decidido la ciudadanía en su voto libre, sino a lo que quería ideológicamente el procurador o el contralor de turno. Hoy quedan liberados de eso. Hoy se puede gobernar mejor y se puede gobernar de una manera menos corrupta porque no hay un poder extorsivo prohijando la corrupción, porque el que delinca tiene un juez natural que no es un político que lo mira,
sino que es un juez de la República. Y estas son las consecuencias que se abren camino. Esto implica, ya pensando hacia el futuro y políticamente, que la Fiscalía debe tener una Fiscalía Anticorrupción muchísimo más fuerte de la que tiene hoy. Y esto implica que la Procuraduría y las Contralorías deben dedicarse a su función constitucional, que es examinar irregularidades que tengan sanción disciplinaria, que nunca se pueden comparar con una sanción judicial, o problemas de pérdidas de dineros públicos, no por corrupción, sino por ineficacia, que es el caso de lo que tienen que hacer las Contralorías, donde no hay dolo. Si hay dolo, inmediatamente eso tiene que transferirse a la justicia competente para que investigue el dolo y los hechos, es decir, al criminal o al supuesto criminal. Estas son las consecuencias. A mí, obviamente, me resarce personalmente. Aún tengo consecuencias como el embargo de mis bienes y de mis ingresos por parte de la Presidencia de la República, que es terrible, digamos. Un presidente embargando a su opositor. Es la ley de los caballos, eso lo practicaron los conservadores en el año 1908 contra los liberales. Pero en general podemos entregarle a Colombia después de esta lucha una liberación democrática, que me parece importante porque va a mejorar la calidad de los gobiernos locales y de la acción política en Colombia, su calidad. Congresistas asustados ante un procurador. Eso deja de ser. Ya vimos el caso de Piedad Córdoba. Eso deja de existir en Colombia. Alcaldes y gobernadores asustados porque su oposición política le nombró el contralor y el contralor los puede destituir sin importarles el voto popular. Eso se acabó en Colombia. Hoy las ciudadanías pueden ser más libres de escoger y de controlar a sus gobernantes, porque son los verdaderos dueños del Estado. Bueno, ahí termino, Andrés, porque creo que me puedo extender una hora más y es una rueda de prensa. Listo, comenzamos la ronda de preguntas. Empieza Lucas. Eso, mejor así abreviadito porque... Senador Petro, ¿cómo está? ¿Y me escuchan? Sí. Senador Petro, buenos días. Usted obviamente menciona un punto muy importante que es pues, los casos en los que la acción de la Procuraduría ha funcionado mal. Usted menciona su caso, el caso de la doctora Piedad Córdoba, pero también ha habido casos en que la Procuraduría ha sido más eficiente y más rápida que la justicia penal. Y se me viene a la cabeza el caso de Samuel Moreno que usted denunció, el caso del carrusel de la contratación. En ese escenario, si se hubiera aplicado esta jurisprudencia, ¿usted no cree que hubiera sido el efecto mucho peor de lo que fue? Es decir, que Samuel Moreno hubiera seguido con sus derechos políticos mucho más tiempo después del que en realidad sucedió por acción precisamente de la Procuraduría. A ver, la Procuraduría no fue la que descubrió a Samuel Moreno. Fuimos nosotros en el ejercicio del control político. O sea, si ese control político, y aquí menciona a Carlos Vicente Rú y al senador Avellaneda en ese momento, y sus equipos, porque eso fueron como 40 funcionarios, porque todos eran servidores públicos. Si eso no se establece, eso no hubiera ocurrido, ni la Procuraduría ni la Fiscalía. Quizás años después algún funcionario hubiera encontrado lo que nosotros encontramos, la prensa. Digamos que también ya venía adelantando investigación, hay que reconocerlo. Pero digamos, es el control político lo que garantiza la eficacia en el caso del cartel de la contratación de Bogotá, que fue parcialmente investigado. Bueno, pasado ese tema, entonces viene una acción disciplinaria de la Procuraduría, en ese caso de Ordóñez, que le interesó mucho por razones políticas, porque se trataba de atacar a un funcionario que venía de la izquierda. La ventaja que nosotros tuvimos fue que eso no nos impidió investigarlo, digamos, no tuvimos sesgos ideológicos para eso. Y los procesos judiciales.
En ambas circunstancias, tanto en la investigación de la Procuraduría como en los procesos judiciales, no se recuperó la plata, que al final es lo que mide la eficacia. No se recuperó la plata. Es decir, el robo se consumó. Y en relación a quienes deberían pagar las consecuencias por ser autores del ilícito, pues realmente solo los hermanos Moreno y algunos funcionarios de menor nivel, el contralor, personero, fueron condenados. Los autores privados del ilícito, que es donde se quedó la plata en mayor cuantía, no fueron condenados. El que se robó la 26, que es el señor Andrés Jaramillo, de Conalvíes, fue por vencimiento de términos, está en la calle en este momento. Eso sucedió en el mes de diciembre. Y ni Procuraduría ni Justicia Penal, el que se robó la plata se fue, pues en la mayor cuantía. Esto mismo también podría, usted me mencionó el caso Contraloría de Bogotá, Bogotá, cartel de la contratación de Bogotá, pero también yo podría poner el ejemplo de Odebrecht, ¿cierto? No es la Procuraduría la que descubrió Odebrecht, es también el control político, prensa y Congreso. Y una fiscalía que impide la investigación. Es decir, dentro de la justicia penal impide la investigación hasta el momento. Aquí el problema es otro, no tiene que ver entonces con el problema de la sentencia. Tiene que ver con la eficacia del aparato investigativo del Estado en el Poder Judicial, no en el poder de la Procuraduría. A Samuel Moreno lo hubieran podido coger antes, claro, puesto preso antes. Y a los señores que se llevaron el dinero, que no están presos, deberían haber sido puestos presos. Y a los señores de Odebrecht, causantes del ilícito, deberían estar presos, no están presos. El problema no está en la Procuraduría, ni en esta sentencia, ni en las normas que le permiten a la Procuraduría quitar derechos políticos. El problema está en la eficacia de la justicia penal. Y en esto es, y por eso lo dije en mi intervención, es que hay que fortalecer el aparato investigador del Estado contra la corrupción. Léase, la Fiscalía Anticorrupción. Porque la Procuraduría no es eficaz. Ninguno de los grandes ilícitos que ustedes han registrado en la prensa desde hace décadas para acá, ninguno ha sido el producto de una investigación propia de la Procuraduría o de la Contraloría. Casi todas han sido descubiertos o por control político, sea prensa, sea Congreso, o por investigaciones de la justicia internacional, como en el caso de Odebrecht, o ahora va a haber el caso Copasa y los sobornos del rey de España, o otros como el cartel de la toga, el señor Moreno, etc. Entonces, esa es la respuesta. Digamos, lo que ha sido eficaz en Colombia relativamente es el control político, prensa, Congreso y justicia internacional. No ha sido nunca la Procuraduría y la Contraloría instrumentos reales de lucha contra la corrupción. Nunca. Ni siquiera en el cartel de la contratación, donde había un incentivo político que era, obviamente, procesar a un alcalde que venía de un partido de izquierda. Pero nunca. Entonces su respuesta es esa. Nunca ha sido eficaz. Ahora, se trata de que, y esa debe ser una consecuencia de esta sentencia, de que el aparato que sí debe investigar con toda propiedad y fuerza, que es la justicia, y ahí la fiscalía y los jueces pertinentes, sea mucho más fuerte de lo que ahora es. Gracias, senador. Natalia Martínez de Publimetro Colombia, y se prepara Jairo SM, Gerardo SM. Senador, muy buenos días. Una de las preguntas que tengo, son dos preguntas. La primera es, ¿todo lo que usted había pedido con sus abogados a la Corte Interamericana fue otorgado
o qué cosas la Corte decidió desestimar y no le concedió. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en el caso de la indemnización que se le cobra en ese momento a Colombia, pues obviamente la Agencia Jurídica del Estado está buscando herramientas para que no sea el Estado quien tenga que pagarlas. ¿Cree usted que debería ser el exprocurador Alejandro Ordóñez quien cancele esta indemnización por un proceso que a todas luces pues fue fallido? Sí, claro. Gracias. El Estado, y dejaría que algún abogado conteste aquí esto más pertinentemente que yo, pero sí este tema de el Estado es la sociedad colombiana, ¿no? Porque al final es la que pone la plata. Entonces, el Estado paga una cuantía que no es muy alta, digamos. Les quiero anunciar que en mis balances personales, la multa que me pone el presidente de la República es por 850 millones. Y la indemnización que logro por este proceso es de más o menos 36 millones. Así que hagan las cuentas. Digamos, en términos de mi propio pecunio, pues yo vengo perdiendo muchísimo más a raíz de toda esta situación que lo que es la indemnización. Pero el tema es el siguiente. Claro, esos 36 millones de mi pecunio me han sacado ya 150 millones que están en las arcas de la Superintendencia de Industria y Comercio. No pudieron los millones de dólares por una simple razón, no los tengo. Yo no tengo propiedades fuera de mi casa que es propiedad familiar, pero ustedes se han llevado 150, me van a regresar 36. El Estado me los paga, sí, claro, está obligado. Pero en la justicia colombiana existe lo que se llama la acción de repetición, es decir, el Estado puede recuperar eso que me paga una vez lo haya hecho y es contra quien produjo el daño, como persona, ¿no? Ya no como institución. Y ese que produjo el daño se llama Ordóñez. Digamos, aquí la persona se podría extender a Granados, ¿no? Digamos, por la magnitud de la sentencia. Esto no lo he explorado yo mucho, yo quiero que mis abogados lo contemplen. Pero digamos, en Colombia, no se necesita una sentencia internacional. En Colombia existe el procedimiento por medio del cual lo que paga el Estado puede ser recuperado vía el pago del responsable directo y físico del hecho, que en este caso es Ordóñez y subsidiariamente Granados. Le dejaría que un abogado pudiera el resto de la pregunta. No todo lo ganamos. Con mucho gusto, senador. En relación con la pregunta de qué no concedió la Corte. Uno, no concedió el artículo 5 que se refiere al derecho a la integridad personal. Esto no es sorpresa porque ya la Comisión Interamericana en su artículo 50 había negado ese derecho. Dos, el artículo 24, parcialmente en lo que tiene que ver al derecho a la no discriminación. Y este era un tema bastante difícil, complejo, lo sabíamos desde que lo planteamos, porque la Corte Interamericana, en el caso Mapuche versus Chile, había fijado un estándar bastante alto para que se cumpliera ese requisito. Sin embargo, hubo dos salvamentos de votos, dos votos disidentes en este artículo que tiene que ver con la no discriminación. Eso es lo que le puedo responder, estimada periodista. Yo quisiera complementar la respuesta del doctor Barrios, que estoy de acuerdo. Sin embargo, en cuanto a la integridad personal y a la integridad de la familia del senador Petro, hay vigentes unas medidas cautelares en la Comisión Interamericana que muestran que ha sido perseguido el DAS, incluso hay recientemente una sentencia de lo contencioso administrativo, y esas medidas cautelares
seguramente vamos a convertirlas en un caso porque sí ha habido una afectación de la integridad personal del senador Petro. La Corte lo dice aquí porque no hubo suficientes pruebas, porque la Comisión Interamericana no trasladó todo lo que se ha hecho en la medida cautelar, porque tampoco lo declaró como un derecho violado. Y la acción de repetición está en cabeza del Estado, no está en cabeza ni del senador ni de sus representantes. Entonces el Estado paga y debe repetir contra quien considere que ha sido responsable del detrimento patrimonial. Gracias. Tiene la palabra Muchísimas gracias. Tiene la palabra Gerardo de CMI y se prepara Jairo de Semana. Senador Petro, buen día. Teniendo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana a su favor, usted dice que hubo una autorización política, ese cargo en cabeza de Alejandro Ordóñez. Mi pregunta es la siguiente. Con el fallo de la Corte que obliga al Estado a implementar la legislación para que los órganos de control no puedan afectar a servidores de elección popular, ¿no quedaría una procuraduría y una contraloría eunuca? Porque así como en su caso pues fue utilizado políticamente de acuerdo con lo que usted manifiesta, ha habido destituciones de corruptos por cientos y la procuraduría quedaría prácticamente sin dientes. Lo mismo pues pasaría con la contraloría, aunque en este caso el poder disciplinario preferente impediría que corruptos, no en su caso de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana, sigan en sus cargos, gobernadores, alcaldes, congresistas, sin que pase nada. Por favor, no se me extienda como me extendí yo en esta pregunta, porque es que cada respuesta suya es media hora. Bueno, gracias por la crítica. Por su culpa, por haber votado por mí al Congreso, me terminó volviendo parlamentario. Entonces, el comandante del ejército viajó ahorita ya a Ricaurte, Nariño, donde... Bueno, el tema, los corruptos siguen en los gobiernos. Eso no es cierto de que entonces la Procuraduría los está sacando, no. Los corruptos están en el gobierno. Cuando un procurador se acerca a una investigación donde hay un hecho de corrupción, generalmente el corrupto le entrega dinero. Si el procurador es honesto, que los hay, pues no se deja sobornar, pero en muchos de los casos, lamentablemente, incluso sin dinero, sino simplemente por influencia política, lo que entonces llama al senador tal que ayudó a elegir al procurador o al concejal tal que ayudó a elegir al contralor y ya resuelve el asunto. Y por eso es tan ineficaz ese tipo de autoridades políticas administrativas reprimiendo o investigando la corrupción. Es ineficaz. Luego eso no es así. Mantener ese régimen es prohijar la corrupción, al contrario. Ahí sí es prohijar la corrupción. Pues solo se necesita el CBY o la influencia política para frenar una investigación. Voy a poner esto en unos ejemplos. Si un funcionario, supongamos el alcalde mayor, bueno, no pongamos un funcionario elegido popularmente, un congresista, un gobernante, llega borracho a su puesto de trabajo, comete una irregularidad disciplinaria, porque su reglamento de trabajo, etcétera, le prohíbe llegar borracho al lugar de trabajo. Entonces, ahí hay una sanción. Esa sanción puede ser X, multas incluso, y la puede poner, este fallo no tiene nada que ver con eso, la sigue poniendo la Procuraduría, que es la que sanciona disciplinariamente, o si hubo una falencia y entonces hicieron mal los datos y se perdió una plata, pero no por dolo, sino por fallas, digamos, pues puede haber una sanción fiscal. Lo único que prohíbe esta sentencia es que esas sanciones, tanto la fiscal como la disciplinaria, no quitan derechos políticos. Eso es todo. Lo demás sigue igual. Ahora, si el alcalde, o bueno, el gobernante,
no solamente llegó borracho, sino que acosó sexualmente a su secretaria, por ejemplo. Entonces ahí no estamos hablando de una investigación disciplinaria, esa no es una irregularidad, ese es un delito. Y entonces el competente ahí, así se entere la Procuraduría, entonces la Procuraduría lo que hace es oficiar, trasladar como delito por el acoso sexual a la justicia competente, y la sanción allí de comprobarse es pues una pena, y esa pena implica pérdida de derechos políticos. ¿Pero quién la pone? El juez. Eso es todo. Ahora, entonces, como sabemos, lamentablemente, que en nuestra administración pública y en el Congreso no solamente se cometen irregularidades o fallas de tipo presupuestal, sino delitos, porque el crimen ha avasallado al Estado, al interior del Estado, por el sistema político que tenemos. Entonces, el tema no es que eso se combate con Procuraduría y con Contraloría, que son palo del mismo calabazo, como dicen en Córdoba. Porque es que ¿quién elige el procurador? ¿Y quién elige los contralores? Pues lean la Constitución, es la clase política. Y dado que es palo del mismo calabazo, esos no son los instrumentos para reformar o disminuir o eliminar la corrupción dentro del Estado. La corrupción es un delito. La entidad competente para ello es la Fiscalía como instructora y los jueces. Es allí donde hay que fortalecer el esfuerzo. Es ahí, no en las Procuradurías y Contralorías, porque si ustedes fortalecen Procuradurías y Contralorías, que es palo del mismo calabazo, lo que están es fortaleciendo la ineficacia en la lucha contra la corrupción. Carlos quería hablar. Aquí en Permítame, senador. Pero déjeme hacerle una aclaración, señor Gerardo, que usted también tuvo oportunidad de hablar. Es muy importante lo que ha dicho el senador Petro. La Procuraduría tiene facultades para intervenir en los procesos penales judiciales y para impulsar la acción penal. De manera que en caso de delitos, la Procuraduría es fundamental para que la Fiscalía se mueva. Y eso es lo que debe hacer en casos de corrupción que constituyan delito. Gracias. Senador, una inquietud para más claridad. Exactamente, entonces, la Procuraduría, cuando usted dice no puede conculcar, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer, senador Petro? Todo lo que dice el Código Disciplinario, todo, digamos, todo el Código Disciplinario se mantiene vigente, exactamente, todo, excepto quitar derechos políticos. Destituir en caso de funcionarios de elección popular, no cualquier funcionario, solo en casos de funcionario de elección, porque está vulnerando el derecho de los electores. O quitar derechos, inhabilitar, que aquí siempre es inhabilitar. Entonces eso que decía, se inhabilita por 15 años para ejercer funciones, por eso se quita, porque ese es un derecho político. Eso solo lo puede quitar, en ambos casos, un juez. El uso de la palabra Jairo Lozano de Semana Noticias y se prepara Lucía Benavente. Senador, gracias, muy buenos días. Estamos en directo para Semana Noticias. Yo quiero insistirle en un punto que usted ha mencionado ya a lo largo de esta intervención. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de Alejandro Ordóñez? Directamente él, como procurador general. Y él definitivamente tendría que apartarse de la embajada en la OEA, donde está actualmente, como muchas voces lo están pidiendo desde ayer aquí en Colombia. Bueno, buenos días, Jairo. Yo que quería verlo a usted en esa larga entrevista con Uribe, pero bueno, ojalá que sea una larga conmigo algún día. Claro que sí, senador. Usted siempre ha tenido aquí las puertas abiertas y ha estado con nosotros en largas entrevistas también. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Jairo. El tema es, sí, claro, el responsable individual es el procurador Ordóñez. Él es el que toma la iniciativa, él es el que maneja el proceso. Tenía un amigo de él de candidato a la Procuraduría ahora, ¿no? Que es el señor Noboa, Juan Carlos Noboa, que es el que firma
funcionario firmante de la sala disciplinaria, que es un subalterno de él, Juan Carlos Novoa, creo que es el nombre exacto. Pero el responsable directo de todo este entuerto se llama Alejandro Ordóñez. Hay otro que es en la Contraloría, porque usan, después de ese episodio, usan la Contraloría una mayoría del Consejo. Políticamente el Partido Cambio Radical usa su influencia en el Consejo para elegir su Contralor, que es el señor, ¿cómo se llama él? Granados, que hace unos procedimientos diferentes, unos sobre los mismos temas, pero que tenían el mismo objetivo, es decir, inhabilitar al alcalde. Y por eso hace un entuerto completo, que es coger la acción de repetición, la vuelve como si fuera acción de la Contraloría, y entonces me pone a pagar, por ejemplo, todo lo que dejaron de pagar los usuarios del transporte por la reducción de tarifas, entonces le dio como 80 millones de dólares y wow, me la plantó como multa. Claro, su intención era que no la pudiera pagar, y al no poderla pagar quedaba por las normas vigentes, que hoy se caen con la sentencia de la Corte Interamericana, la inhabilidad por sanción fiscal, porque aquí ni siquiera es irregularidad, sino una sanción fiscal. Me inhabilitaba políticamente prácticamente de por vida, porque esa inhabilidad solo es hasta cuando se puede pagar. Pero yo, ¿cuándo puedo pagar 80 millones de dólares? Pues para eso lo hizo, para inhabilitarme de por vida. Entonces, ese es otro funcionario, Granados, pues Contralor de Bogotá. El Estado puede repetir contra ellos. Ahora, su pregunta es, ¿qué pasa políticamente con Ordóñez? Porque él es embajador de la OEA, de este gobierno. La sentencia no habla nada de eso, obviamente, ni a mí me interesa mucho, porque el embajador de la OEA es un digno representante del presidente Duque. Y esa es la imagen que él quiere presentarle al mundo, porque todos los embajadores de la OEA hoy que lleguen allá a esas reuniones que hacen del Consejo de la OEA o que tengan interrelación con el embajador Ordóñez, pues saben hoy que Ordóñez es el responsable de una condena contra el Estado colombiano en el sistema interamericano del cual hace parte la OEA. Incluso es como su eje rector. Digamos, es una situación políticamente impresentable, pero corresponde a Duque. Si Duque quiere hacer que su gobierno sea representado así, es decir, por un violador de derechos humanos constatado en la misma instancia de la que hace parte, pues ese es un problema, en mi opinión, de Duque. Allá él, así como mantener una vicepresidenta que metió plata para sacar a un narcotraficante de la cárcel porque era su hermano, o se asesoró de otro terrorista que asesinó a Jaime Garzón, o se asoció personalmente con uno de los grandes narcotraficantes del país. Pues que, claro, pues si ellos quieren mantener la vicepresidenta en el cargo, pues esa es su presentación pública ante el mundo. Una persona que pensara en la nación, en la sociedad y en la imagen del país, y en sus criterios y en sus valores, pues no deja que pase eso. Pero lamentablemente ese tipo de valoración no parece estar en la cabeza de los gobernantes. Es Duque el que decide. Si me preguntan a mí si yo fuese presidente, pues es impresentable. La imagen de Colombia, la figura de Colombia, los valores de Colombia ante la OEA están representados por un violador flagrante, probado de derechos humanos. Porque los derechos políticos son derechos humanos. Tiene el uso de la palabra Lucía Benavente y se prepara Daniel Jerez. Senador, ya que estaba nombrando el cargo en la OEA, quería preguntarle si es más probable que el mismo presidente Duque le pida que se retire del cargo a Ordóñez, o si va a ser Ordóñez el que pueda tomar esa decisión motu propio. Pues si Ordóñez tuviese valores
cimentados en la decencia, el mismo debería tomar la decisión de renunciar. Yo se la palabra Perfecto. Rodrigo Acosta. En este momento, Andrés. Hola, Andrés, voy yo, ¿cierto? Sí, hay que saber ponerlo. No, acá no así, porque si no va a quedar borroso. Sí. Perdón, Andrés, ¿me escuchas ahí? Yo no te escucho, Andrés. ¿Me oyes? Bueno, voy a hacer la pregunta. Bueno, doctor Gustavo Petro, gracias por este espacio. Usted hablaba hace poco, bueno, que las implicaciones que tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que eso acarrearía para las funciones que actualmente está desempeñando la Procuraduría. La pregunta va encaminada a usted, siendo en este momento senador de la República, teniendo una bancada pues que es relativamente grande de oposición, ¿usted pensaría que sería bueno, no sé si usted lo quiera liderar o quién lo podría hacer, liderar un proyecto en el Congreso, no sé hasta qué punto sería reforma constitucional o ley estatutaria, un proyecto en el Congreso para reformar esas facultades que actualmente tiene la Procuraduría y dejar, digamos, claro, no sé si de pronto en la Constitución, que la Procuraduría no puede destituir ni congresistas, ni alcaldes, ni gobernadores, ni ningún otro funcionario elegido popularmente. ¿Cree que eso debería quedar claro con una reforma que se tramite en el Congreso? Y pues, por supuesto, ¿usted la lideraría? Hay dos formas, ¿no? Hay dos formas de conseguir lo que ordena. Ojo con la palabra ordena. La Corte Interamericana. Esto no es una pérdida de soberanía, porque ya verán que hay funcionarios que empiezan a hablar, y políticos, en estos términos. Esto no es una pérdida de soberanía, ¿por qué? Porque la institución Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión hace parte de la institucionalidad colombiana. Es una institución nacional, es multilateral, pero también es nacional. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Congreso de Colombia y el gobierno de Colombia en el año 72, cuando hizo de la convención una ley. Y así lo quiso la Asamblea Constituyente de Colombia cuando hizo la Constitución del 91 y introdujo todos estos tratados ya aprobados por Colombia, del cual Colombia es signatario, lo introdujo dentro del bloque constitucionalidad. Entonces la convención es parte de nuestra constitución y sus instituciones son parte de nuestra institucionalidad. Por eso existe algo que se llama el control de convencionalidad, que es poco aprendido en nuestras facultades de Derecho. El control de convencionalidad, como el control de constitucionalidad, en el caso de la convencionalidad, hace que cualquier juez de Colombia, en cualquier parte del país, el más humilde, el más alejado, puede hacer práctica la convención inmediatamente a través de sus sentencias. No tiene que esperar leyes, no tiene que esperar decisiones de sus superiores, es inmediato. Eso se llama control de convencionalidad. En esa medida, lo primero que tiene que suceder es que todos los jueces de Colombia deben aplicar ya la sentencia. Y para todos los casos, para todos los efectos. Eso se llama control de convencionalidad del juez. En segundo elemento, obvio, hay una orden de la Corte Interamericana que dice que el ordenamiento jurídico colombiano debe adecuarse a la convención que es parte de la Constitución de Colombia, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y exactamente al artículo 23, es decir, a los derechos políticos fundamentales. Esto se puede hacer de dos maneras. La Corte Constitucional puede hacer que pide la Corte que se cambien. En general son leyes porque no pide un cambio de la Constitución, porque lo que exige es una interpretación de lo que está escrito en la Constitución. No es necesario cambiarlo.
Solo que allí donde se faculta a la Procuraduría para destituir funcionarios públicos, debe entenderse que no son de elección popular. Entonces, eso es algo que la Corte Constitucional podría hacer. Esa interpretación como quitar unas normas que ya hoy son evidentemente inconstitucionales si se la acciona. Y el otro camino es el que usted menciona, que es la iniciativa legislativa, solo que en estas materias, como son reformas de códigos, habría que estudiarlo un poco, no tendría hoy muy claro, debe tener la iniciativa gubernamental, porque es que el sujeto sobre el cual va la sentencia, digamos, es el gobierno, que es el jefe del Estado, que de cara a la Corte es la Cancillería, de cara a la Corte, porque la Cancillería es la entidad que representa al presidente ante los organismos internacionales. Habría que decir que el embajador, ¿no? Por eso es que es impresentable el embajador ante la OEA. Pero incluso ahí habría un conflicto total de intereses. Pero el gobierno debe presentar unos proyectos de ley, de reforma, y el Congreso debe aprobar. ¿Eso va contra la soberanía de Colombia? No, es como si fuese una orden constitucional. Es la Constitución de Colombia lo que ordena. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución colombiana a partir del bloque de constitucionalidad, es decir, su convención que quiere que se aplique cabalmente es parte de nuestra Constitución. Yo personalmente había en varios proyectos de ley en discusión en este gobierno y antes había propuesto pues los cambios. Incluso el ponente Germán Barón aceptó parcialmente hacerlo en un proyecto que estuvimos discutiendo hace poco. Pero el Congreso no le ha puesto cuidado a esto, incluso siendo el Congreso uno de los beneficiarios de la sentencia, porque los congresistas hoy son más libres políticamente, pero sin embargo nunca le prestó atención a esto. El gobierno de Duque tampoco, el gobierno de Santos sí, pero no tuvo la suficiente voluntad política. Y ahora es una orden, así que el gobierno debe tramitar los proyectos o la acción ciudadana puede hacerlos vigentes vía juez y vía el juez constitucional. Tiene el uso de la palabra Rodrigo Acosta y se prepara Silvia Charri de Blue Radio. Senador Gustavo Petro, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y deseos de buena salud. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo está? Como presidente de la Central de Comunicación Comunitaria Alternativa, ligado a los procesos sociales, quiero, por favor, que usted me responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue ese entronque político que sucedió con los Ríos Velilla, socio de los Nule, Germán Vargas Lleras, para que llevaran precisamente a esas decisiones, incluida la Superintendencia de Industria y Comercio, y las acciones que desarrollaron estos contratistas los días 18 al 20 de diciembre del 2012, cuando amaneció Bogotá regada de basuras por cuanto no entregaron esos vehículos de la parte pública, un negocio de 2.5 billones de pesos? Es bueno que usted se refiera y amplíe su exposición que hizo en un inicio sobre el concepto de apropiación privada de un servicio público. ¿A qué se refiere? Y si es posible que usted como senador y las bancadas democráticas del Congreso pudieran presentar algunas reformas legales que pudieran crear mayor independencia a los funcionarios de elección popular frente a los contratistas que construyen de esta forma. Sí, usted me pone ahí, Silvi pidió la palabra, que parece que estaba en el orden del día, pero usted me pone el tema en lo profundamente político, no solamente en lo jurídico. La política guía siempre lo jurídico, aunque mis abogados a veces no están de acuerdo con eso. Pero indudablemente tiene una raíz, todo esto tiene una raíz política, que es el tema de la privatización de servicios públicos. Los servicios públicos son del Estado, son de la sociedad, de acuerdo a la Constitución, pero, dice la Constitución, se pueden conceder a particulares y los particulares pueden hacer negocio con ellos.
siempre y cuando sea para cumplir los fines sociales del Estado, es decir, para que esos servicios públicos le lleguen a toda la sociedad sin discriminación. Entonces, se ha construido una ideología. Ojo, señores de la prensa, esto no es teoría científica como se piensa a veces, a través de los llamados expertos, que lo que expresan es una ideología. Economistas que están en una ideología han pretendido hacer creer que es una ley científica, que lo demás es incorrecto, el que los servicios públicos sean regidos por el mercado y por el interés de lucro particular. Es la misma discusión que hay hoy respecto, por ejemplo, a la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Entonces, si un alcalde, que es el representante de la sociedad propietaria de esa empresa, decide cambiar una junta, quitar intereses particulares, hacerla más ciudadana, entonces le cae todo el mundo encima. Todo el mundo no, pues los intereses que se afectan de tipo particular, haciendo ver que eso es una tochada. Y muchos miembros de la prensa se prestan a ese tipo de campaña, como si lo científico fuera que una empresa pública necesariamente tuviese que ser administrada, gestionada y puesta al servicio de un interés particular económico. Eso no es así. Lo que sucedió en el aseo es parecido, digamos. Lo que pasa es que ya ha pasado un tiempo, ¿no? El servicio público de aseo es de la sociedad, es público. La licitación que terminó en mi gobierno de entregarla en concesión a 4 particulares fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. La permitió que siguiera porque dijo que eso ya no se podía resolver, pero la declaró inconstitucional. Y las declaraciones ante la justicia de muchos miembros del cartel de la contratación de Bogotá dijo que ahí había corrupción. Es decir, los propietarios de esas concesiones, unos habían participado en el gran cartel de la contratación local. Yo insinué en julio del 2010 a la prensa, en rueda de prensa como esta, que el cartel de la contratación de Bogotá no era solo Bogotá, sino que había un cartel de la contratación nacional y que lo integraba Odebrecht. Se lo dije a 50 periodistas en el recinto de una comisión del Senado de la República en julio del 2010. Odebrecht es parte del cartel nacional de la contratación, como lo es Conalvías y como lo es la familia Ríos. Odebrecht estaba financiando al uribismo. Andrés Jaramillo a todos, uribistas y otros. Y la familia Ríos a Cambio Radical y a Vargas Lleras. Claro, yo cuando hago la orden, ejecuto la orden de la Corte Constitucional cambiando el modelo de aseo, pues me echo encima ese tipo de megacontratistas con intereses particulares en el Estado. Dejo que termine el contrato, porque no se los anulé ni se los quité, sino que dejé que terminara y empecé a implementar el nuevo modelo y ellos sabotearon el modelo guardando los carros compactadores que eran propiedad del distrito, porque en una concesión los bienes de la concesión son del concesionario, ¿sí? del contratante, es decir, de la sociedad, porque se han comprado con el dinero de la sociedad, no del interés particular. Y bueno, pues vino las consecuencias. Entonces, claro, un alcalde hablando de desprivatizar. ¿Qué fue lo que yo hice? Desprivatizar un servicio público. Pues eso fue considerado por todos los defensores de esta ideología política como un crimen y me mandaron el Estado encima y parte de la prensa. Y no era un crimen. Estaba en todo mi derecho como gobernante y representando un electorado que por eso fue que me eligió y era el mayoritario. Y eso es lo que hoy se demuestra. Digamos, al final de los años y de todo y de mucho sufrimiento familiar, porque esto sí me causó hasta enfermedades, pues hemos llegado a esta conclusión ya cuando tengo 60 años de edad. No era un crimen, eso es simplemente una ideología, como puede haber otro sistema de ideas que piensan que hay que fortalecer lo público.
tenía un mensaje que no era solamente sacarme de la carrera política, que obviamente lo querían dos competidores, Ordóñez y el jefe de Cambio Radical, Vargas Lleras. Y incidieron para tratar de lograrlo, incluso llegaron hasta la Corte Constitucional, que no hizo caso del control de convencionalidad. El Consejo de Estado en las primeras de cambio obedeció a Ordóñez, después varió porque cambió su composición y se liberó del cartel de la toga. Pero digamos, ese fue toda, pero además de eso había un mensaje de terror hacia todos los gobernantes de Colombia. Y era que si hacían lo que hacía Petro, entonces iba a pasarles lo mismo, embargados sus bienes, sin sueldos, sin perseguidos, procesados, inhabilitados de por vida. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Disciplinar políticamente el voto popular para que no rompiese con los preceptos de una ideología política, que es la neoliberal, y que se hace valer vía prensa como si fuese una teoría científica irrefutable. Hoy está refutada, completamente refutada en todo el mundo por la pandemia y la crisis económica. Bueno, esta es la consecuencia, digamos, política. Hoy, por lo menos, ya a mis 60 años de edad, se le puede decir a todo gobernante en Colombia, actual y futuro, que no van a tener ese poder disciplinador político arrodillándolos a una ideología política caduca, anacrónica e incapaz que ha llevado a la humanidad al borde de su extinción. Tiene el uso de la palabra Silvia Charri de Blue Radio y se prepara para cerrar de Confidencial Colombia. Buenos días. Bueno, hacer dos preguntas. La primera al senador Petro. Usted al inicio de la rueda de prensa, senador, decía que las tensiones que llevó ese nuevo modelo de basuras que usted trató de implementar en la capital, llevó a que esos contratistas privilegiados presionaran a las instancias, pues al gobierno, y dijo que había una declaración en donde mencionaba pues que hubo supuestamente dineros. Quisiera preguntarle de quién es esa declaración, si hay un proceso abierto, porque pues efectivamente eso podría considerarse un delito, y si ha avanzado o no. La declaración es de Emilio Tapia. Tapia, si yo no me acuerdo ya, Tapia. Y esa fue publicada por la prensa, declaraciones públicas que puedes volver a recuperar ahí. Sí, pero el proceso existe, alguna persona vinculada, avances. A uno de sus colegas que me preguntó exactamente que el proceso judicial contra el cartel de Bogotá había sido parcial. Y fue premeditadamente parcializado, porque se fue contra los Samueles, los Moreno y algunos funcionarios de la administración de Bogotá, y no contra los contratistas. Sobre todo aquellos que hacían parte del cartel nacional de la contratación. Es decir, premeditadamente se hizo la investigación hasta el punto en donde no tocara los contratistas del cartel nacional de la contratación. ¿Quiénes eran esos contratistas? Que sepa, Odebrecht, ahora ya sabemos, pero en ese momento yo lo dije, no es que ahora lo digo porque ya se sabe, sino Odebrecht, la familia Ríos, Andrés Jaramillo. Si usted mira, Conalvías y Odebrecht son beneficiarios de la Ruta del Sol, al lado de Sarmiento. Son parte del cartel de la contratación de la época, porque esa licitación fue 2009-2010. Y la familia Ríos acaba de quedar con Electrocaribe. Electricaribe se apropió de bienes, son los que están detrás de la urbanización de los cerros orientales. Se quedaron con el recaudo del transporte público de Bogotá, y ese, de acuerdo a confesiones judiciales, hace parte de los contratos corruptos del cartel de la contratación de Bogotá, etcétera. Entonces, digamos, nada de esto tiene investigación judicial, ni mucho menos de la Procuraduría ni de la Contraloría. Todo esto se detuvo porque premeditadamente costó la idea de que el cartel nacional eran los NULE,
Los nules los venían de golpear en la Ruta del Sol, les quitaron el pedazo de la 26 para entregárselo a Andrés Jaramillo. Entonces los nules fue, que es parte de un cartel corrupto, pero que venía menos, y fue reemplazado por corruptos mayores. Entonces lo que ocurrió judicial y mediáticamente allí fue que los nules, con los Samuel Moreno, etcétera, se volvieron los culpables, pero los carteles mayores, que son los que se quedaron con la plata, quedaron impunes. Y ese cartel mayor era Odebrecht, era la familia Ríos, era Conalvías, Andrés Jaramillo, que la gerenciaba en ese momento, y otros. Qué pena. Y la segunda pregunta es para alguno de los abogados que nos aclare para ver si podemos contar cuál es el proceso que se vendría para implementar esos cambios en el Código Disciplinario en la Procuraduría. Bueno, yo no sé si un abogado quiera contestar este pedazo de la pregunta. En parte, la Corte Interamericana fijó un plazo razonable al Estado de Colombia para implementar la orden de adecuación de la ley colombiana a la Convención Americana. El trámite legal, aquí el plazo razonable lo indica, es la reforma legal que debe tramitarse en el Congreso, pero ahí el conocedor de ese tema es el senador Petro. Vamos a esperar a Duque, digamos, la primera respuesta de Camilo Gómez, que es el que representó a Duque allá en el proceso propiamente. No es, digamos, es reactiva. Démosle un tiempo, no me parece que porque entonces se pierde, entonces hay que responder con rabia. Lo primero que tiene que examinar Duque y asesorado por Camilo Gómez es si quiere que Colombia siga en el sistema interamericano. La primera discusión, bueno, si Colombia, como los parias, se sale de un sistema interamericano de derechos humanos, solo podría cumplir la sentencia. Como yo creo, lo racional, lo lógico, independientemente de las posiciones políticas, es continuar en el sistema interamericano de derechos humanos, entonces hay que cumplir la sentencia, así de simple, hay que cumplir. Porque si no vendrían sanciones mayores. Claro, Duque puede, también eso suelen nuestros gobernantes decir, para el próximo y el que venga, entonces les aplicamos una carga mayor, porque el incumplimiento de la sentencia, un desacato a la sentencia, etcétera, que incluso podría ser cobrado judicialmente dentro de Colombia. Perfectamente. Pero, digamos, supongamos que estamos ante un gobierno que mantiene una cuota de racionalidad todavía y pues deciden aplicar la sentencia y entonces hacer la reconversión jurídica en nuestras normas. No es muy difícil, son 4 artículos. Ese trabajo ya lo habíamos hecho con Carlos Rodríguez. Son 4 o 5 artículos que hay que cambiar, no es más. No, digamos, no tiene mayor dificultad. Y pueden ser un proyecto de reforma que presenta el gobierno, el Ministerio del Interior o la Cancillería, podría ser la Canciller, al Congreso de Colombia. El Congreso de Colombia la puede tramitar con mensaje de urgencia y da los tiempos suficientes, si está actuando racionalmente. Un sustituto de eso puede hacerlo los jueces de oficio, en casos concretos, en procesos que adelantan, poniendo ya el control de convencionalidad a ejecutarse. Esto implicaría que habría muchas demandas de personas que han sido, a los que les han vulnerado sus derechos políticos. O puede hacerlo la Corte Constitucional vía una sentencia general obligatoria que hay que accionar, pero la Corte Constitucional podría hacer ella misma la reforma, interpretando el artículo constitucional y declarando inconstitucionales los 4 o 5 artículos que hay que cambiar. No es mucho, no es complicado, digamos, desde el punto de vista jurídico. No es que Colombia quedó en un mundo
de inseguridad jurídica ni nada por el estilo. Todo eso es agrandar un problema por no querer resolverlo. No, es una reforma de 4 o 5 artículos de 2 o 3 leyes y ya. Si el gobierno de Duque tiene la voluntad política, pues lo puede hacer en los próximos meses sin mayor problema. Tiene el uso de la palabra Sneijder Negrete, Confidencial Colombia, y cerramos con Felipe Carrillo. Buenos días. Buenos días, doctor Petro. Buenos días, doctor Barrio, doctor Rodríguez. Mi pregunta iba precisamente hacia el punto 8 de la parte resolutiva de la sentencia, que habla precisamente sobre el tiempo razonable que le da la Corte a Colombia para que haga, pues, para que adecue su ordenamiento jurídico, pero teniendo en cuenta, pues, que ustedes son parte de este proceso, ¿cuál sería ese tiempo razonable para ustedes como parte de este proceso? Y en efectos prácticos, ¿cuál sería la consecuencia para el Estado en caso de que se decida no acatar esta sentencia? Como ya lo decíamos, depende mucho de la voluntad política del gobierno, porque el plazo razonable, pues, depende de qué vía va a escoger no solo el gobierno, sino la Corte Constitucional, los jueces o el trámite legislativo. Como lo ha dicho el senador Petro, Carlos Rodríguez ha apoyado ese proyecto de ley que el gobierno no lo ha querido implementar. Entonces, Carlos puede complementar la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, no, complemento en el sentido de que depende de la voluntad política. Como ha dicho el senador Petro, el gobierno debería presentar un proyecto de ley que interprete el artículo, en mi opinión, que interprete el artículo 277 en el sentido, lo interprete con autoridad, en el sentido de que cuando la Constitución habla de destitución, como una de las medidas que puede tomar el procurador, están excluidas las personas elegidas popularmente en virtud del artículo 23.4 de la Convención Americana, que hace parte, como ya se ha dicho aquí, de la Constitución. Y dos, que se eliminen del Código Disciplinario Único. Ahora tendríamos que cambiar las normas porque hay un nuevo Código Disciplinario en donde se habla de la pena de inhabilidad o excluir mediante un artículo global de esas inhabilidades a todos los funcionarios electos popularmente y a todos los funcionarios, es decir, anular lo de inhabilidad. Y también reformar algunos artículos que tienen que ver con los efectos de las sanciones o de las decisiones de las contralorías cuando hay un detrimento patrimonial y que las contralorías consideran que el funcionario debe reponer ese dinero. Eso sigue vigente. Lo que no está vigente es que eso sea una inhabilidad para ocupar cargos públicos de elección popular. Tiene el uso de la palabra Felipe Carrillo de Zona Capital. Por favor, active el micrófono. Muy buenos días, señor Gustavo Petro. Espero que tenga un excelente día. ¿Consideraría usted que generar un proyecto de ley como el que se mencionó anteriormente, que busque la prohibición de la anulación de cargos políticos electos democráticamente, puede convertirse en un arma de doble filo, teniendo en cuenta que muchos podrían subir a sus cargos presuntamente por medio de actos corruptos? Digamos, la corrupción es delito. Si un corrupto es elegido, incluso puede ser elegido corruptamente. Vamos a poner el caso de la compra de votos, que es la base de la corrupción en Colombia. Claro, como hay un manejo muy extendido y normalizado de compra de votos en Colombia, todo el mundo sabe que se compra, todo el mundo sabe que hay millones de votos comprados, todo el mundo sabe las zonas donde más se compra. Casi que se puede saber quiénes son los que compran.
pero se ha normalizado, es decir, es que así es la política, es que así son los políticos y no hay procesos penales contra los compradores de voto. Fíjese lo que está sucediendo con el proceso de Aida Merlano, que es como uno de los pocos en donde aparece el problema de manera pública, pero eso es un caso más de muchos. O la ñeñe, o el ñeñe, que también confiesa que compra votos. Entonces, digamos, como eso se ha normalizado y no hay una persecución del delito de compra de votos, es un delito, pues una serie de personas sale elegida a cargos ya corruptas, ya de per se corruptas, digamos. Ya independientemente de lo que hagan en su cargo o en su curul, pues ya se eligieron corruptamente. Esta sentencia no tiene que ver con este tema, porque no es la Procuraduría ni son las Contralorías las que están persiguiendo la compra de votos. No tenemos ni un caso de eso, ni uno. Muchísimo menos el Consejo Electoral, que debería ser una instancia que también es administrativa y política, ojo, no judicial, pero tampoco. El Consejo Nacional Electoral no hace esa investigación, no hay un primer caso que uno diga, oiga, aquí se sancionó a tal porque compró votos. Claro, si se sancionase a alguien porque compró votos, eso inmediatamente pasaría a la justicia penal porque es un delito, como usted bien lo ha afirmado. Pero nunca ha sucedido. Y ahí está la base de la corrupción. De ahí para adelante, el que ya se hizo elegir por comprando votos ya empieza a hacer la contratación para conseguir la plata, no solo para pagar los votos que compró, sino para los próximos. Y eso es un hueco que se agranda hasta llegar a los grandes niveles de la corrupción en Colombia. Pero esta sentencia no prohija eso. Al contrario, lo que nos está diciendo es pongan la autoridad competente a investigar eso, que es la justicia penal. Eso es lo que nos está diciendo. No pongan unas autoridades políticas que son elegidas por los corruptos a investigar eso. No lo dice así, obviamente, pero esas son las consecuencias para Colombia. Lo dice porque esas autoridades políticas, administrativas, pues no pueden quitar derechos políticos, pero la consecuencia en Colombia es que esas autoridades políticas administrativas son elegidas por corruptos. Porque esta es la base, y entonces, ¿cómo van a ser esas las instancias que luchan contra la corrupción? Pues por eso es que no funciona el sistema, digamos, en la lucha contra la corrupción. Eso debe ser materia de unos jueces, materia de unos fiscales, donde el poder político tiene menos incidencia, no que no lo tenga, pero tiene menos, y donde habría entonces una mayor posibilidad de una lucha institucional eficaz contra la corrupción. Llegamos al final de la rueda de prensa. Gracias a todos los periodistas que estuvieron conectados a estas declaraciones que han entregado ustedes, al doctor Carlos Rodríguez de la Asociación Minga, al doctor Rafael Barrios del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, por supuesto al senador Gustavo Petro y al senador Bolívar, que también estuvo ahí pendiente, estaba ahí conectado escuchándonos, y a todos aquellos que también se conectaron a través de las redes sociales. Gracias, senador Petro. Muchas gracias, Andrés. Un saludo, senador Petro. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Gustavo. Rafael Vargas me defendió cuando tenía 21 años de edad. 20... ¿Quién, Rafael o usted? ¿Quién era el de 21? Carlito, compórtate. Estamos viejitos, Rafa, estamos viejitos. Pero bueno, aquí estamos todavía dando guerra, dando lora, como dicen. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Felicitaciones.